Todos sabemos lo que un dictador lleva consigo mismo: terror y destrucción. Desde Mao Zedong hasta el famoso Hitler, únase a nosotros mientras revelamos algunos de los dictadores más letales que jamás haya imaginado. Número 10. Mao Zedong, China. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 cerca del pueblo de Shaoshan, en la provincia de Hunan, China. Su padre, Mao Yichang, comenzó como un granjero pobre, pero se convirtió en uno de los terratenientes más ricos de la zona. Mientras trabajaba en la granja de su padre, Mao leyó mucho y adquirió conciencia política gracias a un folleto de Chen Guanjing, que criticaba la decadencia del poder chino y apoyaba las reformas democráticas. También exploró las ideas occidentales leyendo obras de autores como Adam Smith, Montesquieu y Charles Darwin. Mao admiraba a figuras históricas como George Washington y Napoleón Bonaparte por sus logros militares y nacionalistas. Sus opiniones políticas se vieron moldeadas aún más por las protestas de Yelaohui, que surgieron después de una hambruna en Changsha, la capital de Hunan, en 1911. Mao comenzó la escuela secundaria en Changsha, una ciudad llena de energía revolucionaria contra el gobierno del emperador Puyi. Muchos allí apoyaban las ideas republicanas lideradas por Sun Yat-sen, un cristiano educado en Estados Unidos que lideraba la sociedad Tongmenghui. Como signo de rebelión, Mao y un amigo se cortaron sus tradicionales coletas, un signo de sumisión al emperador. El espíritu revolucionario condujo a la revolución Xinhai, que vio al sur de China levantarse contra el emperador. Mao se unió al ejército rebelde como soldado raso, aunque no participó en la lucha después de la revolución. Sucedió a Sun Yat-sen como presidente provisional, hizo un trato con el general monárquico Yuan Shikai, quien se convirtió en presidente de la recién formada República de China. Mao jugó un papel clave en los primeros años de la República Popular China, impulsando cambios económicos, iniciando grandes proyectos y gestionando relaciones internacionales complicadas. Durante la división chino-soviética, sus políticas incluyeron el Gran Salto Adelante, que condujo a una grave hambruna y millones de muertes. En 1963, Mao inició el movimiento de educación socialista, seguido por la Revolución Cultural en 1966, con el objetivo de eliminar los elementos contrarrevolucionarios y promover su ideología. Durante su gobierno, la población de China creció de unos 550 millones a más de 900 millones. Las políticas de Mao causaron una enorme cantidad de muertes, con estimaciones que oscilan entre 40 y 80 millones de personas. La tasa de mortalidad se estimó en un 8%. Estas muertes se debieron al hambre, los duros castigos, los trabajos forzados en las cárceles y las ejecuciones a gran escala. El número de muertes por hambre durante el Gran Salto Adelante es muy debatido. Hasta mediados de la década de 1980, cuando el gobierno chino finalmente publicó los datos oficiales del censo, se sabía poco sobre la magnitud del desastre en el campo chino. Número 9. Genghis Khan, Imperio Mongol. En 1162, en lo que ahora es Mongolia y Siberia, nació un feroz líder llamado Genghis Khan. Conocido por sus duras conquistas, fundó el imperio más grande jamás visto. En solo 25 años, su ejército mongol tomó más tierra que los romanos en 4 años. Cuando murió en 1227, su imperio se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio, cubriendo alrededor de 10 millones de millas cuadradas. Esto hizo que su imperio fuera tan grande como África y más grande que Estados Unidos, Canadá, México, América Central y el Caribe juntos, convirtiendo a Genghis Khan en uno de los líderes militares más grandes de la historia. Nacido en Temujin en 1162, era hijo de un jefe local. La leyenda dice que nació sosteniendo un coágulo de sangre, un signo de su futura grandeza como guerrero después de que su padre fuera envenenado por una tribu rival. Temujin mató a su medio hermano por acaparar comida, lo que lo ayudó a tomar el control de su tribu. Sin embargo, creció una grieta entre Temujin y Yamuka, lo que llevó a una división en su tribu. Cuando lucharon nuevamente, los hombres de Yamuka derrotaron a la tribu de Temujin, capturando y ejecutando a los generales de Temujin. Enfadado, Temujin juró venganza.
En 1204 se enfrentó a Yamuka en una batalla crucial. Utilizando tácticas inteligentes, las fuerzas de Temujin derrotaron al ejército de Yamuka. Yamuka fue traicionado más tarde por sus generales y ejecutado cuando rechazó la oferta de clemencia de Temujin. En 1206, Temujin fue nombrado Gengis Khan, o líder universal, y centró su atención en China. Las ciudades chinas estaban bien defendidas, pero el ejército de Gengis Khan utilizó ingenieros chinos capturados para construir equipos de asedio y cortar los suministros de la ciudad. Finalmente, la ciudad cayó y la reputación de Gengis Khan como conquistador despiadado creció. Su imperio se expandió a Europa sin dar señales de detenerse. Se dice que ocurrieron entre 30 y 40 millones de muertes durante las campañas de Gengis Khan. Gengis Khan murió en 1227 durante una campaña en China. Sus últimas palabras fueron que dejaría un vasto imperio, pero no tendría tiempo suficiente para conquistar el mundo y que dejaría el resto a su hijo. Fue enterrado en una tumba sin marcar y quienes organizaron su funeral fueron ejecutados para mantener su ubicación en secreto. Su legado incluye no solo su vasto imperio, sino también a sus numerosos descendientes. Los estudios sugieren que 1 de cada 200 personas en la actualidad está emparentada con él. Bajo Gengis Khan, el imperio mongol se convirtió en una sociedad diversa y avanzada que valoraba el mérito y la tolerancia religiosa. Creó un sistema legal con castigos uniformes, ayudó a unificar las tribus mongolas y protegió a los comerciantes, lo que revitalizó la ruta de la seda. Esto permitió el intercambio de bienes e ideas entre Oriente y Occidente, influyendo en las civilizaciones futuras y provocando el Renacimiento. Número 8. Joseph Stalin, Unión Soviética. Nació el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, que en ese momento formaba parte del Imperio ruso. Creó en una familia pobre y a los 7 años contrajo viruela, lo que le dejó cicatrices en el rostro. Sin embargo, Stalin se sintió atraído por las ideas radicales y se unió a un grupo secreto que quería que Georgia fuera independiente de Rusia. Comenzó a leer las obras de Karl Marx y Vladimir Lenin, que influyeron en sus opiniones políticas. En 1902 fue arrestado por sus actividades y enviado a prisión. Posteriormente, Stalin se unió al partido bolchevique y desempeñó un papel importante. Durante la Revolución Rusa de 1905, impresionó al líder bolchevique Vladimir Lenin con sus habilidades para organizar reuniones y huelgas, así como con sus métodos despiadados para recaudar fondos, como un importante robo a un banco en 1907. En 1922, Stalin se convirtió en secretario general del Partido Comunista y utilizó este puesto para consolidar el poder. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin se aseguró de que su rival, León Trotsky, fuera destituido del poder y exiliado. A fines de la década de 1920, Stalin se propuso industrializar rápidamente la Unión Soviética, a través de 3 planes quinquenales. Estos planes aumentaron enormemente la producción de carbón, petróleo, acero y electricidad. Stalin también introdujo la colectivización, tomando tierras de los campesinos y convirtiéndolas en grandes granjas colectivas. Esta política provocó una hambruna generalizada y millones de muertes, pero Stalin la consideró necesaria para sus planes. La población de la Unión Soviética se estimaba en unos 162 millones. Se atribuyeron al régimen de Stalin alrededor de 20 millones de muertes, en una proporción de alrededor del 12%. Stalin creó un culto a la personalidad, con su imagen exhibida en todas partes, y se volvió cada vez más paranoico. En 1934 hizo asesinar a un miembro clave del partido, Sergei Kirov, al verlo como una amenaza. En 1939, Stalin hizo un pacto con la Alemania nazi. Pero cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, el Ejército Rojo fue tomado por sorpresa debido a las purgas anteriores. A principios de los años 50, cuando su salud empeoró, Stalin se volvió aún más paranoico. Incluso sospechando que sus médicos conspiraban contra él, ordenó nuevas purgas,
lo que provocó el pánico entre los miembros del Partido Comunista. Antes de que pudieran llevarse a cabo estas purgas, Stalin murió de un derrame cerebral el 5 de marzo de 1953. Número 7. Adolf Hitler, Alemania. Nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Main, una ciudad en lo que entonces era Austria-Hungría, ahora Austria, cerca de la frontera del Imperio Alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, sirvió en el ejército alemán y ganó la Cruz de Hierro por su valentía. Después de la guerra, en 1919 se unió al Partido Obrero Alemán, que más tarde se convirtió en el Partido Nazi. En 1921 ya dirigía a los nazis. En 1923 intentó hacerse con el gobierno en Múnich, pero fracasó y fue condenado a 5 años de prisión, aunque solo cumplió poco más de un año. Durante su estancia en prisión, escribió la primera parte de su autobiografía y libro político, Mein Kampf, Mi lucha. Tras su liberación, Hitler ganó apoyo criticando el Tratado de Versalles y promoviendo sus opiniones extremas sobre el nacionalismo alemán, el antisemitismo y la oposición al comunismo, afirmando a menudo que el comunismo era parte de una conspiración judía. Sin una coalición capaz de formar una mayoría, el ex canciller Franz von Papen y otros conservadores persuadieron al presidente Paul von Hindenburg para que nombrara a Hitler como canciller el 30 de enero de 1933. Después de la muerte de Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, Hitler se convirtió en jefe de Estado y de gobierno con control total. Sus primeros años en el poder vieron la recuperación económica de la Gran Depresión, la eliminación de las restricciones posteriores a la Primera Guerra Mundial sobre Alemania y la anexión de áreas con grandes poblaciones alemanas, lo que le dio una popularidad significativa. Su agresiva política exterior se considera la principal causa de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El 1 de septiembre de 1939 invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. En junio de 1941, Hitler ordenó un ataque a la Unión Soviética y en diciembre de 1941 declaró la guerra a los Estados Unidos. A finales de 1941, las fuerzas alemanas y del Eje controlaban gran parte de Europa y el norte de África, pero estas conquistas se fueron perdiendo lentamente. En 1945, las fuerzas aliadas derrotaron a Alemania. El 29 de abril de 1945, Hitler se casó con su pareja de toda la vida, Eva Braun, en el búnker del Führer en Berlín. Al día siguiente, para evitar ser capturados por el Ejército Rojo soviético, se suicidaron. Siguiendo los deseos de Hitler, sus cuerpos fueron quemados. Número 6. Leopoldo II, Bélgica. Leopoldo nació en Viena como el tercer hijo de sus padres y en un principio estaba destinado a convertirse en clérigo. Se educó con un enfoque en teología. Entre 1885 y 1908, el rey belga Leopoldo II gobernó personalmente el Estado Libre del Congo, lo que le dio control total sobre sus recursos sin rendir cuentas a nadie. Leopoldo II se convirtió en rey en 1865, sucediendo a su padre. Bélgica, una nación joven formada después de las revoluciones de 1830, se había separado recientemente de los Países Bajos y era reconocida como una monarquía neutral y constitucional. En 1876, organizó una conferencia geográfica en Bruselas para legitimar sus planes. Creó una organización fachada llamada Association Internationale, más tarde el Comité d'Estudes du Congo, y luego la Association Internationale du Congo, que según él estaba dedicada a poner fin al comercio de esclavos en África Oriental, garantizar el libre comercio y promover políticas humanitarias. Esto tenía como objetivo distraer a los críticos y justificar sus acciones. En 1878, Leopoldo contrató al periodista y explorador Henry Morton Stanley, que ya había explorado el Congo, para que inspeccionara la zona. La lucha por África condujo a la división del continente en la Conferencia de Berlín de 1884-1885, donde Leopoldo utilizó una hábil diplomacia para asegurar la cuenca del río Congo, rebautizándola como Estado Libre del Congo.
Se convirtió en el gobernante absoluto de este vasto territorio, 8 veces más grande que Bélgica. A pesar de los acuerdos para erradicar el tráfico de esclavos y proteger los derechos locales, Leopoldo los ignoró y se concentró en hacer que el Congo fuera rentable, principalmente por el caucho. Los habitantes locales se vieron obligados a cumplir cuotas brutales para la recolección de caucho en condiciones terribles. El ejército privado de Leopoldo, la fuerza pública, aplicaba estas cuotas con extrema violencia. Mientras Leopoldo amasaba una gran riqueza, la explotación agotaba los recursos y conducía al sufrimiento de muchos. Pidió dinero prestado al gobierno belga en 1889 y 1895, prometiendo ceder el control del Congo en 1901. Sin embargo, cuando llegó el momento, el gobierno decidió no hacerse cargo, lo que permitió a Leopoldo continuar con su explotación. El gobierno belga obligó a Leopoldo a renunciar al control, y el Congo se convirtió en una colonia belga a partir del 15 de noviembre de 1908. Número 5. Hideki Tojo, Japón. Nacido en Tokio en 1884, en una familia militar, Tojo estuvo inmerso en los valores de la lealtad y la disciplina desde una edad temprana. Su educación en la Academia del Ejército Imperial Japonés y la Escuela Superior de Guerra del Ejército demostró su dedicación e inteligencia. Estos años de formación moldearon sus puntos de vista sobre el papel de Japón en el mundo, lo que influyó en sus futuras decisiones y políticas. El objetivo de Japón era dominar Asia. Entrando en política, el nombramiento de Tojo para altos cargos gubernamentales lo llevó a convertirse en primer ministro. Durante su mandato, Japón se vio impulsado por un agresivo expansionismo, incluido el ataque a Pearl Harbor, impulsado por la creencia en una guerra rápida y decisiva por el dominio. Sin embargo, la realidad del conflicto prolongado y los contraataques aliados debilitó las posiciones estratégicas de Japón y provocó críticas por la gestión de la guerra por parte de su gobierno. La pérdida a mitad de camino y los incesantes avances aliados debilitaron la posición militar de Japón. Si bien las críticas a la gestión de su gobierno llevaron a su renuncia en 1944, el impacto de su liderazgo persistió y contribuyó a la rendición final de Japón. En 1945, la población bajo control japonés era de alrededor de 1.500 a 600 millones. Se estima que las muertes se debieron a los crímenes de guerra japoneses. En Asia, la proporción de muertes por población se estimó en un 5 a 6%. El juicio y la ejecución de Tojo marcaron una parte importante de su biografía, ya que representaron el fin de la agresión japonesa en tiempos de guerra y la búsqueda internacional de justicia. La defensa de Tojo argumentó que las acciones de Japón fueron en defensa propia y justificadas por la autoridad del emperador, pero el tribunal rechazó estas afirmaciones. El 12 de noviembre de 1948, Tojo, junto con otros funcionarios de alto rango, fue declarado culpable de librar una guerra de agresión y cometer atrocidades. El 23 de diciembre de 1948, Tojo fue ejecutado en la horca, lo que simbolizó el fin de una era definida por el militarismo y la expansión agresiva. Número 4. Pol Pot. Camboya Salot Sar, más conocido como Pol Pot, nació el 19 de mayo de 1925 en un pueblo llamado Prek Sbauf, a unos 160 kilómetros al norte de Phnom Penh, la capital de Camboya. En 1934, Pol Pot se mudó a Phnom Penh, donde pasó un año en un monasterio budista antes de ir a una escuela primaria católica francesa. Cuando Pol Pot regresó a Camboya en enero de 1953, la región estaba sumida en el caos y se rebelaba contra el gobierno francés. Camboya obtuvo la independencia de Francia más tarde ese año e Indochina le siguió al año siguiente, dividiéndose en Vietnam y Laos. Durante este tiempo, Pol Pot se unió al Partido Revolucionario Popular Khmer Comunista, KPRP, fundado en 1951 con el apoyo de Vietnam del Norte para luchar contra los franceses. Durante la Guerra de Vietnam,
Camboya se convirtió en un lugar seguro para el Vietcong comunista y las fuerzas norvietnamitas, ya que a Estados Unidos no se le permitía operar allí. El líder camboyano de la época, el príncipe Norodom Sihanouk, jugó un juego político apoyando a varios grupos según le convenía, incluidos los Khmeres Rojos y Pol Pot. Durante 4 años, los aviones estadounidenses lanzaron 500 toneladas de bombas, más de 3 veces la cantidad lanzada sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Esta destrucción condujo a una alianza entre los comunistas de China, Vietnam del Norte, Camboya y Laos. En agosto de 1973, los Khmeres Rojos habían obtenido el control de 3/4 partes de Camboya y comenzaron a atacar Phnom Penh, la capital. El 17 de abril de 1975, los Khmeres Rojos capturaron Phnom Penh, poniendo fin a la guerra civil. Las tensiones con Vietnam aumentaron y en diciembre de 1978, las tropas vietnamitas invadieron Camboya. El 7 de enero de 1979, capturaron Phnom Penh, obligando a Pol Pot a huir. China invadió Vietnam en febrero de 1979 en respuesta a la invasión vietnamita de Camboya. Millones de camboyanos habían muerto de hambre, exceso de trabajo o ejecuciones, llenando fosas comunes en todo el país. El régimen de Pol Pot controlaba todos los aspectos de la vida, prohibiendo el dinero, la propiedad privada y la religión, mientras que los niños eran obligados a realizar el servicio militar. En 1979, una facción de los Khmeres Rojos capturó a Pol Pot y lo puso bajo arresto domiciliario. Murió de un paro cardíaco el 15 de abril de 1998. Número 3. Kim Il-sung, Corea del Norte. El 9 de septiembre de 1948, en la parte norte de la península de Corea, la Asamblea Popular Suprema declaró la creación de un nuevo estado, la República Popular Democrática de Corea. Mientras tanto, estallaron celebraciones en todo el país. En el centro de todo estaba Kim Il-sung, un hombre de 36 años con grandes sueños, cuyo nombre significa aproximadamente Kim. Alcanzando el sol. Joven, carismático y ambicioso, Kim estaba emocionado de estar haciendo importantes avances hacia su sueño de una Corea unificada y un control total. Aunque Corea permanecería dividida, la influencia de Kim en el norte superaría incluso las expectativas más descabelladas. Sus padres, patriotas y cristianos devotos, sufrieron mucho. De niño, Kim aprendió a tocar el órgano y presenció el sufrimiento de su padre en prisión por protestas contra Japón. La brutal escena le dejó un impacto duradero. Huyó a China para escapar de los japoneses y se unió a las guerrillas comunistas que luchaban contra los japoneses en Corea cuando tenía 19 años. Años más tarde, Corea del Norte se jactaría de que fueron Kim y sus guerrilleros quienes liberaron Corea. Aunque se trataba principalmente de propaganda, a los 24 años, Kim ya lideraba a cientos de hombres. Después de que la resistencia partisana fuera aplastada, Kim y sus seguidores encontraron refugio en la Unión Soviética, donde estudió los métodos de Stalin. Su primer hijo, Kim Jong-II, nació en un pueblo soviético cerca de Khabarovsk en 1941, aunque la propaganda norcoreana afirmó que había nacido en Corea. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en Europa, los soviéticos declararon la guerra a Japón y el 24 de agosto de 1945, las tropas soviéticas entraron en Pyongyang, estableciendo una zona de ocupación soviética. Esta era la gran oportunidad de Kim. A los 33 años, regresó del exilio y comenzó a construir su poder, aunque bajo las directrices soviéticas. En 1948, Kim tenía un ejército fuerte y los soviéticos se estaban retirando. Era hora de tomar el sur, que estaba bajo control estadounidense. El 25 de junio de 1919, 5.175.000 tropas norcoreanas cruzaron la frontera, lo que desencadenó una de las guerras más sangrientas e inútiles del siglo XX. Las líneas del frente cambiaron rápidamente y a principios de septiembre de 1950, Corea del Sur controlaba solo una pequeña zona alrededor de Busan. En octubre, Kim fue empujado a una pequeña franja montañosa en el norte. La entrada de China en la guerra provocó más giros y en 1953,
un armisticio restableció la frontera en el paralelo 38, exactamente donde había comenzado el conflicto. Las ambiciones de Kim se vieron frustradas y su país quedó en ruinas después de los bombardeos estadounidenses masivos. A pesar de haber perdido a 2 millones de sus 10 millones de habitantes, Kim respondió con una intensa propaganda, construyendo un culto a la personalidad casi divino y reprimiendo brutalmente a la oposición. La policía secreta, con 60 miembros, mantuvo el control y se castigaba a la gente por infracciones menores, como retratos de mala calidad del líder. Se estimó que el número de muertos era de entre 1,6 y 3 millones. Número 2. Saddam Hussein, Irak. A menudo llamado el carnicero de Bagdad, puede describirse mejor como un dictador que se llevó a sí mismo a la ruina. Como muchos tiranos, su gobierno estuvo marcado por la opresión, la agresión y la violencia. Sin embargo, se distingue de figuras como Hitler o Stalin por su enfoque único de la crueldad. Su nombre, Saddam, significa el que se enfrenta, y es apropiado, dados sus gobiernos violentos y caóticos. Los comienzos problemáticos de Saddam comenzaron incluso antes de su nacimiento. El 28 de abril de 1937, su padre y su hermano murieron de cáncer, dejando a su madre afligida creyendo que el niño no nacido estaba maldito. Trató de abortarlo e incluso consideró el suicidio. Después de que Saddam naciera, su madre lo abandonó y fue acogido por un tío. Aunque regresó con su madre cuando ella se volvió a casar, su padrastro lo golpeaba con regularidad, lo que podría explicar su brutalidad posterior. A los 10 años, Saddam huyó a Bagdad, una ciudad con comodidades modernas y una nueva figura paterna en su tío, que era un devoto sunita y veterano de guerra. Este entorno alimentó el creciente interés de Saddam por la violencia. Irak era una nación en constante cambio, pasando del dominio otomano a la influencia británica, y el tío de Saddam le enseñó ideas políticas y nacionalismo a través de panfletos con opiniones extremas. La trayectoria política de Saddam comenzó cuando se unió al partido Ba'ath, un grupo revolucionario con la visión de un estado de partido único. En 1958, un golpe de estado derrocó a la monarquía iraquí y Saddam participó en un intento de asesinato que fracasó espectacularmente. Huyó a Egipto, donde continuó sus estudios de derecho hasta que otro golpe de estado en 1963 llevó al partido Ba'ath al poder, aunque solo por un breve tiempo. En 1968, un golpe de estado encabezado por Ahmed Hassan al-Bakr, un pariente lejano de Saddam, le dio un papel en la seguridad. El talento de Saddam para la violencia y la tortura lo hizo indispensable. Perfeccionó varios métodos de interrogatorio y construyó una red leal. En 1979 se abrió camino hasta la cima, obligando a al-Bakr a dimitir y establecer su dictadura. La consolidación del poder de Saddam fue espectacular. En una exhibición escalofriante, hizo ejecutar a políticos frente a las cámaras para demostrar su control, mientras utilizaba los ingresos del petróleo para mejorar los niveles de vida y ganar popularidad. Su gobierno también se caracterizó por tácticas brutales contra enemigos y grupos étnicos, incluido el infame ataque con gas a los kurdos. A pesar de su régimen opresivo, el gobierno de Saddam continuó con proyectos vanidosos y agresión militar. Su invasión de Kuwait en 1990 provocó una respuesta internacional masiva que condujo a su caída final. Después de años de conflictos, incluida una guerra devastadora con Irán y una brutal represión de los levantamientos, el régimen de Saddam fue finalmente derrocado en 2003. El número de muertes se estimó entre 250.000 y 1 millón debido a guerras, purgas y genocidios. Con una población de unos 17 millones, la proporción de muertes por habitante se estimó en un 1,5% frente a un 6%. Saddam fue capturado, juzgado por crímenes de guerra y ejecutado. Número 1. Mengistu Haile Mariam, Etiopía. Nació el 21 de mayo de 1937 en Welaita, Kaffa, cuando Italia ocupaba Etiopía. Las historias sobre su origen difieren, y algunas sugieren que provenía de una familia de esclavos de la región sur. Mengistu H. Mariame,
un oficial del ejército que se volvió estrictamente marxista, no era muy conocido cuando encabezó un golpe de Estado contra el emperador Haile Selassie en septiembre de 1974. En 1977, consolidó su poder después de sobrevivir a un tiroteo en el que supuestamente mató a 5 de sus principales rivales políticos. En un principio, Mengistu introdujo importantes cambios sociales y económicos en Etiopía, transformando su sociedad feudal en un estado socialista. La tierra fue arrebatada a los ricos y entregada a los campesinos. Durante este periodo, Etiopía se vio asolada por levantamientos y guerras de guerrillas por parte de varios grupos políticos. Las dos facciones principales eran el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, EPRP, y el Movimiento Socialista de toda Etiopía. Aunque ambos apoyaron inicialmente la revolución marxista, con el tiempo se convirtieron en rivales acérrimos. El EPRP acusó al Derg gobernante, el gobierno dirigido por Mengistu, de fascismo, lo que llevó a una brutal campaña de guerrillas contra el gobierno. En respuesta, el Derg inició el Terror Rojo, una campaña de arrestos masivos, torturas y ejecuciones que duró 2 años y que resultó en decenas de miles de muertes. Las familias de los fallecidos a menudo se vieron obligadas a pagar por las balas utilizadas en las ejecuciones. Mengistu incluso se volvió contra sus antiguos aliados, el AESM, durante esta época. A finales de los años 1970 y durante los años 1980, Etiopía se vio envuelta en múltiples conflictos, incluidas guerras con Somalia por la región de Ogeden y rebeliones internas en Eritrea y Tigray. A pesar de repeler brevemente la invasión somalí y lograr algunos éxitos militares, el régimen de Mengistu enfrentó desafíos crecientes. En 1989, la situación empeoró cuando la Unión Soviética, en virtud de nuevas políticas, dejó de apoyar a Etiopía. El Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, EPRDF, y el Frente de Liberación del Pueblo Eritreo, EPLF, lanzaron ofensivas exitosas que llevaron a la caída del gobierno de Mengistu. El 21 de mayo de 1991, se estimó que el número de muertes debido a las purgas políticas, el hambre y la guerra fue de 500.000 a 2 millones, mientras que la proporción de muertes por población fue de 1,4 a 5,7%. Mengistu huyó a Zimbabue, donde Robert Mugabe le dio asilo. A pesar de estar protegido por Mugabe y vivir cómodamente en Zimbabue, los crímenes del pasado de Mengistu lo alcanzaron en ausencia. Fue condenado a cadena perpetua por genocidio en 2007. Incluso después de la caída de Mugabe y la muerte de Mengistu en 2019, siguió disfrutando de protección en Zimbabue. Nos vemos en el próximo video.